Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de su podcast sobre IA. En este momento estamos muy emocionados de poder compartir con todos ustedes y particularmente para mí es muy emocionante hoy contar con la presencia de Mauro, que es un gran amigo y con quien he podido compartir en otros momentos de la vida trabajo. Bueno, hemos coincidido en diferentes momentos y en este momento también nos ha reunido un interés en común y es todo este tema que está sucediendo con la IA y que muchas personas realmente no logran comprender muy bien, y estamos hoy aquí con Mauro, que nos va a ayudar a arrojar un poco de luz sobre qué es la IA, para qué sirve la IA, tenemos que tener miedo de la IA, podemos sacar provecho de la IA, de qué va la IA y un poco de romper un poco como de mitos y paradigmas con respecto a eso, y también de paso echar por tierra mucho vendedor de humo que hay por ahí con el tema de la IA, porque realmente se presta mucho para eso también, desafortunadamente. Pero bueno, bienvenido Mauro, muchas gracias por venir. Juan, sí, gracias por invitarme, por estar acá y para que charlemos un rato ameno de todos estos temas que me gustan, que te gustan. Y nada, gracias. Bueno, lo que quisiera primero, Mauro, es un poco poner en contexto para una persona, o sea, a prueba de tontos, un contexto general de qué es la IA, y dentro de la IA, cuáles son las divisiones más comunes de la IA. Estamos hablando de IA generativa, IA general, y qué podemos esperar de cada una. Si quieres, empecemos a desmenuzar y vamos indagando un poco más a profundidad qué diferencias hay entre una y otra, y qué nos puedes contar para ponernos en contexto. Es que a veces lo que se conoce como inteligencia artificial obedece probablemente a un campo quizá más grande que puede que no suene tan marquetero, y es el campo del machine learning. Es decir, el hecho que justamente tengamos un entrenamiento sostenido a partir de algoritmos, de redes neuronales, que se comporten de alguna manera como se comporta nuestro cerebro. Estamos hablando de algo que empezó realmente en los 90, y es empezar a diseñar una especie de imitación de las redes neuronales humanas, que eran las redes neuronales artificiales, pero en ese momento la capacidad computacional, la capacidad de las computadoras de ese momento no daban para, o sea, decir, en teoría lo habíamos desarrollado y descubierto, pero no teníamos los medios. ¿Cuál es la génesis de eso? Sí, esto pues no es una cosa que haya aparecido hace 2 años cuando aparece, ChatGPT. exactamente, aparece la fundación OpenAI en el panorama de la inteligencia artificial. No nace con ellos, no es exclusivamente de ellos. Son una empresa importante en esto, pero pues no son el único referente. Uno puede rastrear esto muy atrás e irse incluso al test de Turing. Uno puede incluso ir un poco más atrás e ir a todo lo que sucedió en épocas en las cuales probablemente había gente con el interés de hacerlo, pero sin la tecnología todavía para poder desarrollarlo. Correcto. Lo que ha venido un tiempo para acá es una explosión, obviamente, de esto gracias justamente a cualquier cantidad de tecnologías que hay en el mundo, la computación distribuida, la capacidad de cómputo que hoy tenemos. Justamente estamos Los hablando semiconductores. los semiconductores. Hoy en día estamos a puertas probablemente de la computación cuántica. Que Entonces, eso va a ser ya un salto y irreversible. que muy probablemente va a romper otra gran tecnología en este momento, que es blockchain, y es justamente ese aseguramiento y la criptografía asimétrica que tienen las wallets en blockchain. Muy probablemente se van a poder romper con computación cuántica, lo cual La seguridad sí, a nivel global está exactamente. en jaque es decir, con la llegada ya de la computación cuántica. Realmente lo que estamos hablando es de una verdadera disrupción en el mundo de la ciberseguridad. Estamos viendo una cosa tan rara y tan extraña, que hay un grupo de personas en el mundo en este momento, mientras nosotros estamos conversando, que están llevando a cabo una acción que parece de una serie de ciencia ficción, de un futuro distópico. Y es una práctica que construye justamente en
almaceno ahora para desencriptar después. Entonces, gente que tiene archivos encriptados y los guarda. Como los que se criopreservaron esperando... Sí, no, supongo que algún día el que dijo esto, aquí vamos a ver quién mató a Kennedy, aquí vamos a ver si Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, aquí voy a saber... Ya se sabe que no tenía. No tenía. O de repente alguien que en este momento está llorando porque no tuvo acceso justamente a una wallet que tenía, le regaló el papá con 200 bitcoins y perdió la frase semilla, probablemente lo va a poder hacer. No sé si valga la pena en ese entonces, pero eso está sucediendo hoy en día. Y bueno, ese es el panorama que tenemos. Bueno, digamos para aterrizar un poco este pequeño abrebocas que nos fuimos muy arriba. Sí, no, ya nos salimos. Entramos muy duro. Sí, qué pena. Empezamos con computación cuántica y creo que muchos de los que nos están viendo probablemente queden un poco locos con eso y no los culpo. El tema de la computación cuántica es un están tema diciendo, realmente... denme algo de lo que están fumando, por favor. Sí, total. Está, realmente entramos muy heavy, pero vamos a aterrizar nuevamente un poco a... ¿Por qué crees que la IA está transformando a tantas industrias? O sea, eso de lo que estamos hablando, que la gente lo escucha, que la gente como que sabe que está por ahí y mucha gente le tiene miedo. Otros han dicho, ese es el coco y va a dejar sin trabajo a millones de personas. Aterrizado a la realidad, ¿por qué la IA está generando esos temores? Volvamos nuevamente a noviembre 2022, o sea, hace 2 años cuando aparece en el programa OpenAI, y es que justamente desde ese entonces hasta ahora, inicialmente lo que se creía que era un hype, una moda, un momento, ya se volvió un aspecto fundamental de muchas cadenas de valor. Te lo explico de una manera muy simple que a veces le digo a la gente cuando hago consultorías a empresas, les digo, usted puede tranquilamente seguir haciendo lo que está haciendo en este momento y no va a pasar absolutamente nada. Pero el precio de no utilizarla va a ser muy doloroso en el tiempo muy cercano, sobre todo en ciertos aspectos muy puntuales, ¿no? Entonces, creo que contar o no con ella es una decisión que puedes tomar en este momento, pero las implicaciones de no hacerlo van a ser determinantes en el futuro inmediato, que no es una cosa para dentro de 10 años, ya. En esto quiero traer a cuento una frase que escuché hace poco y es que la humanidad actualmente se divide en 2 grandes grupos. Entre los que piensan que la inteligencia artificial va a transformar el mundo y los que ya nos dimos cuenta que lo transformó. Y un poco para parafrasear lo que estabas diciendo ahora es la analogía, tú puedes subirte al tren o no, o sea, no es obligatorio subirse al tren, lo que pasa es que ese tren ya está en movimiento y probablemente cuando ya te quieras subir te toca pegar un pique, ni el más berraco para lograrte subir a un vagón. Es muy probable. Entonces, diciendo eso, también sabemos que está transformando muchas industrias, pero en la práctica nos vamos a quedar sin empleo, las personas que nos están viendo tienen que tener temor porque la IA un día lo van a implementar en sus compañías y los van a sacar. Pues sí hemos escuchado y sí ha sido real despidos masivos en ciertos sectores de la industria. Voy a mencionar uno muy concreto y muy puntual. La gente que se encarga de subtitular películas. Okay. ¿Por qué? Entonces yo ocasionalmente edito video, me toca a veces hacer ese tipo de trabajo y ocasionalmente el cliente siempre sale con, y ahora necesito los subtítulos, cosa que antes uno decía, me toca subtitular, me toca que ponerme a hacer todo este proceso. Hoy en día la cosa es ridículamente rápida y conozco un caso de un amigo que se fue a trabajar en Canadá en esa área específica, vivía tranquilo hasta hace un año, que le dijeron, de ustedes 20 van a quedar 2. Así. Bueno, mira que justamente hay un caso específico referente a los traductores simultáneos que utilizan mucho o utilizaban mucho en los congresos médicos y bueno, de otros tipos, sí, en donde llevaban a un traductor certificado, sí, que estaba allí en una cabinita con sus micrófonos e iba traduciendo y cada uno de los asistentes con sus diademas iba escuchando la traducción simultánea. Y resulta que en los últimos congresos en los que hemos asistido, particularmente en Cartagena, ya le entregan a uno un traductor simultáneo basado en IA.
Sí. Es decir, ya no está la persona en la cabina traduciendo, entonces ese empleo ya se perdió. Sí. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, no me gusta por lo que representa y es justamente que haya gente que se vaya quedando sin su sustento, pero me gusta por la manera como lo expresa y es una fotografía de un helicóptero con un camarógrafo y un tipo atrás sosteniéndolo. Y dice, en 10 años 3 personas perdieron el empleo. El tipo que maneja el helicóptero, el que lo sostiene y el de la cámara. Y al lado hay un dron. Entonces, los drones han mostrado justamente cómo el reemplazo de funciones como, por ejemplo, topografía, la medición de terreno, las curvas de nivel, pero en cinematografía lo que te da un dron que te ahorra todo este proceso de vamos a tanquear el helicóptero, ojalá estos manes no se caigan, bueno, todo ese tipo de cosas, pues es un ejemplo pequeño de lo que puede empezar a pasar a gran escala con la IA, ¿no? Me parece que lo... Bueno, en esto tengo que hacer una pequeña acotación porque Mauro, dentro de sus múltiples campos de experticia, es piloto certificado de drones y por eso sabe perfectamente de lo que está hablando cuando pone el ejemplo del helicóptero y el camarógrafo, porque tú en tu práctica también como operador de drones sabes las posibilidades y las capacidades que eso representa. Pues sí, de hecho, y conectando ambas cosas, creo que yo la primera vez que me di cuenta que esto iba a cambiar fue el diciembre antes de pandemia, 2019. Yo tuve que ir a trabajar a Centroamérica, me contrataron justamente para grabar un velero con un dron. Ese fue el trabajo. Un trabajo que suena muy bonito, pero fue un poco accidentado, porque pues pasaron muchas cosas. En resumen, cuando estaba yo revisando el material del dron, noté que la app del dron donde yo grabo me decía, ¿desea usted crear un videoclip? Hágalo ya mismo. Y le di allí y tomó mis clips y me hizo un shot probablemente mejor del que yo pudiese haber hecho durante todo. Edición. Y yo aproveché, lo descargué y se lo mandé al cliente. Le miraba, estoy aquí ya trabajando. No estaba trabajando, estaba en el aeropuerto a punto de ir para Colombia y lo mandé. Pero eso me generó primero que todo una sensación de esto va a cambiar. Claro, luego vino la pandemia y olvidé un poco. Yo creo que agradezco un poco que hayamos pasado pandemia sin la IA. No sé qué hubiese sido eso. Ahí sí yo hubiera sido peor. Pero no creo que mejor hubiera sido peor. Porque entonces todos nos vamos a morir y ahorita vienen las máquinas y ¿qué va a pasar? Me imagino lo que hubiese pasado. Hubiera sido bastante caótico. Pero creo que justamente los drones, desde el proceso en que tú puedes automatizar, por ejemplo, tareas, hay gente que dice, ¿estás manejando el dron? Y yo, sí, ¿y por qué no lo están moviendo? No, porque es que ya hay una rutina de vuelo y él la está haciendo solo. Yo estoy esperando es que él regrese, monitoreando pues que no lo vaya a chocar una ave, que no vaya a pasar nada extraño, que no vaya a empezar a llover en este momento. Pero el resto él trabaja ya solo y yo lo espero aquí. Hace poco tuvimos en Colombia, para los que no están familiarizados y que están en el extranjero, un evento del 7 de diciembre que son las velitas. Pero también a partir del 1 de diciembre en algunas ciudades, típicamente de una región de Colombia que es Antioquia, hacen algo que se llama la alborada, que es quemar pólvora, sin ningún tipo de criterio. Y hablando con alguien diciendo que hoy en día con los espectáculos que se hacen con drones, que eso es una cosa pero majestuosa, maravillosa, que también están orientados por IA y que tienen una programación y que generan unas imágenes, es un poco la muestra de lo que nos estás contando. Sí, hay gente, pues vemos en Europa, en China, se automatizan 1000 drones y te hacen una figura perfecta, mucho más bonito. No angustias los pájaros, no llenas el ambiente tóxico. Pero no sé si se logra algún día acá. No sé, a esta sociedad le gusta mucho el ruido y que algo explote, ¿no? Que algo explote. Sí. Que algo Estamos acostumbrados a que algo explote, sí. Todos los días. Sobre todo, bueno, en fin. Bueno, pero digamos, dando un pasito más allá en esta excavación que estamos haciendo, en la parte, ya entrando a la parte ética y social, ¿cuál es el impacto que tú ves que la IA puede tener o que ya está teniendo en nuestra sociedad? Completo. Por ejemplo, el mundo académico, voy a ponerlo como ejemplo, y qué pena si soy un poco casuístico con lo que voy a poner, y cada vez probablemente tengo que ir como al caso. Y los profesores están debatiendo, y las universidades, justamente en el uso de esto para los papers académicos. Claro, como herramienta
de investigación, yo digo que esto potencia a un doctor o a un postdoctor 50.000 años luz. O sea, si lo usa como un asistente. Imagínate, voy a resumir 10 papers que ya yo conozco este campo y van a permitir a mí crear un ejemplo, un análisis de otro tipo de cosas. Pero la preocupación es por los estudiantes más chiquitos, como que estos lo van a usar ahí y lo están usando de manera, pues... Pero hay algo muy curioso, y es que los profesores se sienten salvaguardados porque están usando, por ejemplo, Turnitin, Killbot, 0GPT, que son bots para identificar escritura. Entonces, toman al estudiante y dicen, es que usted está haciendo plagio. Y esa discusión me parece interesantísima. Porque técnicamente no es un plagio. No es un plagio. Y de hecho, ni siquiera los orígenes de eso que podríamos excavar por allá por el Rincón del Vago. Los que están viendo nunca no tienen ni idea que era el Rincón del Vago. Pero no es un plagio técnicamente porque es una producción. Y aquí es donde quiero que aprovechemos esto para empezar a hablar de la IA generativa. Sí, exactamente. ¿Qué es? ¿Por qué no es un plagio? Entonces empieza ahí el debate, que tú lo tomas en el punto académico y luego se va a un aspecto que me parece que tiene razón los artistas, que dicen es que lo que ha hecho finalmente esos modelos generativos es usar nuestro arte para alimentar esta vaina y que ya esto trabaje solo, y entonces nosotros ¿dónde quedamos? Me parece válida la discusión. Sin embargo, siempre me gusta acotar entre los puntos. Picasso tenía una frase que decía que un buen artista copia, pero un gran artista roba. Es decir, nadie, como decían los filósofos del medioevo, ex nihilo nihil es, o sea, de la nada nada sale. Siempre te vas a parar en los pies de otro para producir algo nuevo. Claro. Entonces, finalmente lo que hizo estos modelos de lenguaje fue utilizar cosas que ya existían, entrenarse, aprender, y una vez que aprendieron, pues lo que hicieron fue empezar a generar, que eso puede molestar mucho justamente a quien dijo, pero es que yo empecé eso, pero tampoco lo empezó de cero. O sea, también tuvo que tener referentes. Influencias. Cuando te paras en el cine, decís, quiero iluminar como Fincher, recuerdo un plano de Kurosawa, bueno, en fin, o sea, te estás basando en alguien también, ¿no? De hecho, si analizamos, por ejemplo, la filmografía de directores de Pulp Fiction, que es Tarantino, se identifica claramente de dónde saca cada... Y él le dice, no, es un tributo. Bueno, di lo que quieras, pero es exactamente fragmentos o estilos de lo que fueron para él sus referentes. Lo cual me lleva a mí finalmente, que creo que la pregunta ya las tenés ahí en la punta de la lengua, y es justamente, ya estas tecnologías ya están allí. Ayer OpenAI lanzó Sora, que es su generador de video, impresionante. La pregunta que yo le hago justamente a los artistas, a los creativos, a los productores, ahora yo qué voy a hacer con esto. Incluso la cámara que en este momento nos está grabando generó algún tipo de polémica. Sony generó un autofoco bárbaro, o sea, yo solamente miro la cámara y me va a enfocar, cosa que no tenía ni Panasonic ni tenía Canon en su debido momento. Pero había una gran reserva, sobre todo en gente sobre todo en fotógrafos que enfocan manualmente, decían, a mí no me gusta el autofoco. Pero hay gente que decía, no, a mí me resuelve 1000 cosas. El videógrafo estaba feliz, el fotógrafo no tanto. Entonces, finalmente es como una tecnología que está allí justamente para quien le saque el gusto y sepa de qué está hablando, la use obviamente a su favor o finalmente se quede lamentándose gran parte del tiempo, ¿no? Hoy más temprano hablábamos con nuestros amigos de Enter Studio, que de hecho estamos acá en Enter Studio y agradecemos mucho a nuestros amigos de habernos recibido hoy acá. Gran espacio. Muy bacano, muy bien dotado, buena iluminación, está magnífico. Y lo que hablábamos precisamente es, mi campo de formación es productor de cine y televisión. Y yo pensaba, como aquí tenemos que ser productor, director, guionista para poder producir algo, porque aquí no hay una industria, uno muchas veces se condicionaba en la escritura del guión porque ya tenía las gafas del productor puestas, ya tenía el sombrero del productor puesto y decía, yo no me voy a exagerar aquí en este guión porque después no voy a poder realizarlo. Hoy, cualquier idea que yo tenga de un audiovisual, por más loco, puede ser subrealista o hiperrealista o de cualquier género que yo quiera, hoy
técnicamente ya lo puedo hacer sin necesidad de restringirme en el guión y sin necesidad de contar técnicamente con una cantidad ingente de recursos para poder llevarlo a cabo. Eso tiene que decirnos algo también a los que estamos en esta industria, es un campo de oportunidad gigante. Sí, como todo lo desata, bueno, primero que todo hiciste yo creo que la pregunta fundamental de esto, la introducción fundamental, y es, yo podría ahorita no limitarme en una producción, es decir, no es que estamos pensando el plano del carro que camina va por un desierto y atrás lo van persiguiendo otros carros y eso, mejor dicho, nos cuesta, se acabó la producción y no hemos terminado de pagar. ¿Se podría hacer hoy en día? Sí. Obviamente aquí empiezan a aparecer ya limitantes de producción y es estos formatos hasta dónde llegan. Sora ahorita está ofreciendo hasta 720 y se especula que podrá llegar a 4K. ¿En qué perfil de color, no? También hay un poco de limitantes por allí para que las tengan claras. Pero si estamos pensando en los contenidos para redes, hoy no tenés límite. Para allá voy, Mauro. Justamente lo que estaba pensando, y es un poco lo que nos ha traído hoy a esta charla, es podemos hoy no solamente automatizar, sino generar una cantidad y calidad de contenido superior y a muy bajo costo, referente a lo que veníamos manejando anteriormente, para todos esos emprendedores o empresas medianas o pequeñas que no tenían un presupuesto para hacer una producción de contenido buena, que no tenían la capacidad de contratar a la gente para generar ese contenido. ¿Cómo va a transformar o cómo está transformando hoy la IA para todas esas personas que tienen un pequeño negocio, una mediana empresa y dicen, yo necesito esto para mejorar mi presencia online o para mejorar mis campañas en redes sociales? Ahí sí te digo que es una ayuda absolutamente inevitable. Si alguien dice, a mí no se me ocurre absolutamente nada en términos de una parrilla de contenidos, ya la tenés. Ya. Mete ahí un prompt. Ya puedes entrenar justamente a la IA para que entienda tu negocio, para que conozca de qué estás hablando y para que te genere una serie de contenidos. Y si encima de eso le sumas una escala adicional y tomas algún tipo de competencias en generación de video, en generación de fotografía generativa, la resolves y tenés tu pequeño negocio cubierto con unas áreas muy concretas en cuanto a IA generativa. También podría ser en el aspecto financiero. Puedes entrenarlo para que solamente tomando fotografías de algo en particular te alimente un Google Sheets y te vaya creando un seguimiento de ingresos y ganancias. Es muy interesante esto porque lo que quiero al final de este espacio y este podcast que estamos haciendo hoy es que las personas que nos están viendo se planteen en realidad eso en mi vida diaria, ¿cómo lo puedo utilizar a mi favor? Más allá de los resquemores o la resistencia que puedan tener unos u otros, esto ya está aquí y eso no es negociable, ya está aquí, es una realidad. Tú puedes cerrar los ojos a la realidad, pero la realidad va a seguir existiendo, a pesar de que tú cierras los ojos. La IA ya está aquí, ya transformó el mundo. Entonces, ¿qué le podemos decir a todas las personas que nos están viendo hombre, sácale provecho a eso ya que está aquí? La invitación es, yo siempre digo algo que creo que mucha gente lo sabe, pero no lo sabe a profundidad, y voy a hablar de YouTube en particular. YouTube finalmente se volvió una universidad de verdad, en el sentido en que si sabes buscar las cosas vas a encontrar lo que necesitas. Probablemente no todo esté allí, pero es un buen punto de partida, y yo he encontrado elementos que permitirían que una persona que recién está comenzando su negocio tenga las herramientas suficientes, necesarias, para llevar a cabo y cerrar brechas que antes era imposible. Hay gente que dice, yo no he abierto nunca redes sociales porque no sé qué voy a poner allá, no tengo con qué. Yo soñé con un día poner estos bolsos en una playa y que el mar los tocara, pero ¿y si lo pudieras hacer? Y si te dieras cuenta que justamente esa inversión que pensabas en ir a una playa, llevar la modelo, llevar la cámara,
definitivamente es mucho más pequeña sobre la base de lo que implica justamente utilizar una licencia de estas, pues ¿no lo harías? Yo sé que hay gente que no lo hace por una sencilla razón, Juan, y eso sí voy a ser muy sincero. Mucha gente se acobarda frente al momento en que le aparece una interfase. O sea, cuando aparece un programa y ese programa no es Word ni PowerPoint, inmediatamente ahí se paralizan. Sí, hay cobarde, dicen, no, pero yo no tengo tiempo. No entiendo esto. Me da pereza, yo sigo así, igual vendo. ¿No? Pero si algún día el miedo no te limita, aquí voy a hablar como un coach nueva era, pero si o sea, la ventaja de lo que hay más allá del miedo es justamente un universo infinito. Hay una pregunta que hacen justamente en proceso de coaching y es, si fueras 1000 veces más valiente de lo que eres, ¿de qué serías capaz? Entonces puede ser una pregunta frente a la interfase. Si fueras 1000 veces más valiente, te enfrentarías a la interfase, a mirar y chuchugrafiar allí y a entender cómo funciona. Sí, y no hay nada de malo en enfrentar el error. Por ejemplo, yo recuerdo hace 18 meses, lo que primero arrojaba Midjourney daba risa. O sea, 6 dedos, 54 dientes, los odontólogos se reían, gente deforme, y eso ha ido mejorando muchísimo. Igual las primeras generaciones de las personas, la gente a veces me dice, pero vos cómo haces esas imágenes, ahí me salen unos perros horribles, yo aquí un gato y uno, y crees que a mí a la primera me salió así. Bueno, a la primera no, pero sí más o menos como a la tercera. Entonces, más allá de todo eso, no le teman justamente al tema del error. O sea, vas a aprender. Eso es un poco una curiosidad que quiero que compartas con las personas que nos ven, y es, ¿por qué te entró esta inquietud de la IA y cómo llegaste ahí? ¿Por qué te has vuelto un experto en el tema? O sea, ¿qué te lleva a ti a introducirte en ese mundo? Bueno, lo primero es que tenía una aterradora cantidad de tiempo libre, que para decirlo en plata blanca se llama desempleo. O sea, yo no tenía trabajo. Pero pese a no tener trabajo, hacía muchas cosas. O sea, ese año me sirvió, escribí un libro, hice un podcast, fortalecí el canal de YouTube. O sea que en sí tenía trabajo. Lo que pasa es que era un trabajo personal, no era un sueldo, no era... Y llegó un momento en que yo escuchaba de vez en cuando gente que más o menos seguía, y dije, voy a ver esto qué es. Y recuerdo que la primera cosa, y me gusta que hayas mencionado el Día de las Velitas hace poco, porque la primera cosa que yo hice, creo que fue la primera imagen que generé, fue un farol con una imagen adentro. Y dije, ¿esto de qué va? Y luego empecé a hacerme preguntas por la ciudad, y dije, ¿y si pudiéramos restablecer historias que hemos escuchado en la ciudad, pero en video, sin tener que pasar por todo este proceso de producción? Entonces recuerdo que lo que siguió al Día de las Velitas fue hacer una representación de Héctor Lavoe en Cali. Luego vino Andrés Caicedo, luego vino Jovita, luego vino el padre Hurtado Galvis en la explosión del 7 de agosto. Entonces, mira que allí ya empezás vos a decir, tengo siempre una intención creativa, productiva, periodística, la que vos querás, y la empiezo a vincular con esa tecnología. No es que esta tecnología por sí misma en sí tenga un encanto. El encanto ahí sí, y aquí voy a rescatar, lo pone el sector humano. O sea, el factor humano es fundamental. ¿Qué es lo que vos le vas a poner a esto? Es como una cámara, como que me compré la última Sony Alpha 5. ¿Qué vas a hacer? Sí. Y entonces vas a tomar la misma selfie de siempre. El mismo iPhone. Hay gente que dice, mira ese concierto, ¿por qué le sacaste esas fotos? Y yo, ¿cómo estás tomando foto? Vos sabes que puedes mover el diafragma, sabes que puedes controlar la exposición. No tengo ni idea. Yo salgo y tomo una foto y me sale horrible. Bueno, entonces el asunto es, ¿quién es este otro que está detrás y que tiene preguntas con la IA? Eso se resume que no es la flecha, sino el indio. Sí, y finalmente eso puede ser nada más... Claro, no es tampoco una tecnología más, y sí quiero aclarar eso. A diferencia de las otras que alguna vez hemos tenido, blockchain, los videojuegos, esto sí nos está poniendo a todos en otra tónica. A los médicos, que querían un sector protegido respecto a esto, ya los médicos están diciendo, aquí están pasando cosas y van a seguir pasando cosas, y ya esta vaina... Desde el simple hecho de construir papers, la última versión de OpenAI, que vale $200, la están poniendo a hacer justamente análisis de proteínas para generar investigación
en ciencia de datos, ¿no? Lo cual me parece estupendo. O sea, porque finalmente digo, y si esto lo usa alguien, o sea, el investigador, el médico, el ingeniero que sí tiene cosas en la cabeza que antes no ha podido poner en juego en una capacidad de cómputo alta, pues bienvenido sea. Magnífico. Yo pienso que lo que es importante rescatar de pronto de esta conversación que hemos tenido es que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. La tecnología está ahí para que tú hagas con ella lo que quieras hacer. Y eso puede ser aportar valor, eso puede ser optimizar procesos, eso puede ser aumentar márgenes de ganancia en muchos negocios en los que haces consultoría. Vemos que el interés del empresario es yo cómo mejoro mis márgenes de utilidad utilizando la IA. Entonces, la pregunta que se me viene, Mauro, es ¿cuáles serían las claves para las personas que nos están viendo? ¿Cuáles son las preguntas que se tienen que hacer para decir esto cómo puede impactar a mi sector en particular y a mi negocio? ¿Cómo logro coger esto? ¿Por dónde lo agarro? Yo hago un test muy sencillo, lo entrego en un documento y le digo a la gente, defíname con verbos qué es lo que usted hace y qué es lo que más se le dificulta hacer. Y es sorprendente cuando hago esa pregunta, porque mucha gente dice, no, yo aquí en la empresa hago informes, presentaciones para clientes, tal, pero estoy cansado que tengo que responder correos. Y si tuvieras algo que automatizara los correos y respondiera como tú, ¿lo tomarías? Pero claro, necesito un gran problema encima. Luego los puedes revisar, pero... Ejemplo. Otro, no, es que llevamos 2 años tratando de generar manuales de proceso. Esto es típico en empresas. Muchas organizaciones. Y no hemos podido, y fuimos a traer una empresa, la empresa nos iba a cobrar, mejor dicho, como si los fuera a hacer Bill Gates. Entonces, llega y yo le digo, ¿y si por el contrario yo te dijese que te puedo mostrar el camino para que ese manual de procesos sea una realidad en cuestión de 1 mes con esto? ¿Lo harías? La 8ª cantidad del precio. Entonces la gente empieza a sorprenderse de que hay una gran cantidad de tareas que están en cola, que vienen arrastrando ese problema desde hace 2, 3 años, que no lo han podido resolver y que nadie ha tomado la decisión de resolverlo porque sencillamente seguimos arrastrando eso que nos cuesta todo lo que quieras. Vamos a poner un caso concreto de una empresa vallecaucana que un día se dieron cuenta que su empleado estrella en un área específica se iba a jubilar y entraban en pánico. ¿Y ahora quién va a entrenar al otro? Entonces, alguien dijo, no, pues grabémoslo durante 1 mes, ¿qué es lo que le está haciendo? ¿Y qué haces con ese poco de horas de video? ¿Qué vas a hacer con eso finalmente? Entonces yo le hacía un ejemplo, le explicaba cómo hay tecnologías, por ejemplo Loom, que te permite grabar un video y luego creas una automatización con IA que extrae de allí el manual de proceso y automáticamente hasta un pequeño curso para el que recién entra. Como un curso y una vez con lista de chequeo que va cumpliendo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y ya, y el tipo que vaya tranquilo a jubilarse y el otro que llegue feliz a trabajar. Y se quitaron ese asunto encima. Entonces lo primero es, definan una lista de tareas, las 5 más importantes que usted hace, y cuál es la que le está generando más dolor laboral. Y ahí empezará usted a encontrar justamente dónde esto le puede solucionar el problema. Me parece muy acertado eso, digamos, poder focalizar cuáles son los cuellos de botella, digamos, dentro de mis procesos, para poder justamente enfocar allí esta herramienta. Pero también estoy pensando un poco más allá, y es que por ahora estamos un poco en un mundo, estamos como en el salvaje oeste, en donde no hay muchas regulaciones, donde esto se está moviendo un poco. Siempre sabemos que la tecnología va no 1, sino 5 pasos más adelante que las legislaciones. Y realmente la pregunta es, ¿cuál es la función que tú ves en este panorama y en este momento de los gobiernos
en cuanto a regulación. Y te lo pregunto específicamente porque ahora tenemos en el contexto internacional a un Donald Trump que ha designado ya como su director de IA y criptomonedas, el exdirector de PayPal, a David Sachs. Esto realmente, unido a que hace muy poco Biden declaró la IA como un asunto de seguridad nacional, lo cual, para los que no entiendan qué significa eso, es que el gobierno tiene la potestad de censurar, o sea, de revisar cualquier compañía que esté trabajando con IA y ver qué está haciendo con eso, porque es un asunto de seguridad nacional y no hay ningún tipo de censura para el gobierno norteamericano de entrar a revisar cualquier proceso de cualquier compañía privada que esté generando la IA. No hablemos de China porque eso ya es otro nivel. China es una decisión estatal de ser la primera potencia mundial en IA con la plata del gobierno. No son empresas particulares, sino el gobierno está con ese propósito clarísimo. Pero nosotros, digamos, ¿en qué estamos? ¿O cómo ves ese papel de regulación de los gobiernos? Pues lo primero, lo del director de criptomonedas de Trump, pues era esperable. Si es alguien que viene de PayPal, es porque es alguien que viene recomendado por Elon Musk. Elon Musk que va a cumplir un papel fundamental en el gobierno de Trump, así que eso no es sorprendente. A mí me sorprende algo de Estados Unidos y es porque tengo amigos allá y algún día pasó algo como que alguien tenía que enviarle unas criptomonedas al hijo que estaba en otro lugar de Europa y me contactaron y yo fui a explicar y ese día me enteré de lo aterradoramente regulado que está el tema de blockchain en Estados Unidos. Yo ahorita en este momento puedo comprar la cantidad que quiera de Bitcoin aquí en Colombia. En Estados Unidos te piden Social Security, una gran cantidad de cosas. Este tipo no los tenía, entonces no pudo comprarlas. Y a mí me sorprendió mucho eso. ¿Por qué? Porque finalmente lo que anima, por ejemplo, a Bitcoin es la idea de descentralizar el dinero. Y de hecho lo que hemos llegado en este punto es que todo está tan centralizado que es ridículo. O sea, tenemos criptomonedas más reguladas que el dinero fiduciario. Pero evidentemente esto tiene interés nacional porque si nos vamos a la geopolítica, lo único que le hace falta a China para ser el líder de la IA es una cosa, se llama Taiwán. ¿Por qué? Por los chips, por los microchips. Los chips de 5 o 6 nanómetros que tiene Taiwán no los tiene China todavía. China está llegando, creo, y alguien me puede corregir y me puede decir, estás equivocado, ya van más abajo. Pues están llegando al orden más o menos de los 24 o 22 nanómetros, algo así. Y ellos por eso se relamen con Taiwán, porque Taiwán obviamente no es Taiwán solo, sino que tiene la litografía holandesa, que es la que se encarga antes de crear esos microchips, la tecnología, los japoneses por un lado y los gringos por el otro. Bueno, en fin. Entonces, eso es lo que le hace falta a China. ¿Lo podrá lograr por su cuenta? Sí, pero se va a demorar un poco más de tiempo. ¿Lo podrá lograr invadiendo Taiwán? Sí, pero le va a costar muchos recursos. No va a costar a todos porque el momento en que China pise Taiwán no va a costar a todos, si lo hace. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, el papel nuestro es muy curioso porque seguimos siendo... el gobierno nacional ha tenido iniciativas como abrir programas de esto en universidades como la Universidad de Caldas, lo ha hecho, hay cosas por el Ministerio de las TIC, pero seguimos siendo nosotros, los de siempre, consumidores de tecnología y no generadores de ella. Nosotros no somos un país que genere cámaras, no tenemos tecnología para eso, las consumimos. No somos un país que genere redes sociales, las consumimos. Y por ende no somos un país que genere modelos de machine learning. Tenemos grandes ingenieros que entienden de lo que estamos hablando, pero como tal, una fundación como OpenAI, una empresa como Anthropic, no la vamos a tener en el futuro, por lo menos cercano. Entonces, quedarnos en esa posición es la posición de que vamos esperando de qué es lo que va haciendo esta gente. Y nuestra posición política es finalmente ya un tema de regulación que pasa por uno. El Congreso ya dijo hay que regular esto porque, y razón no les falta, en año y medio estamos en campaña política en Colombia. Esto va a ser la cosa más espantosa que vamos a vivir en Colombia, va a ser esa campaña política, por obvias razones. Los de siempre tratando de quitarle el poder a los que están ahorita, los de ahora tratando de sostenerlo. Y ya va, y ya viene, y ya que voz falsa del presidente, voz falsa de la oposición. Bueno, eso por un lado. Mi pregunta es, ¿podrá regularse?
Ahí hay una discusión muy interesante que va también de algo que está consagrado en nuestra Constitución, que es la libertad de expresión. Y resulta que hoy eso tendría que repensarse. ¿Qué es libertad de expresión? Yo puedo crear un personaje a partir de la voz de Petro o de Uribe o de quien yo quiera, cualquier personaje público, y ponerlo a hacer lo que yo quiero hacer, y digo, es que es mi libertad de expresión. Pero en realidad la pregunta que me surge es, ¿qué tanto porcentaje del contenido que hoy estamos viendo en redes sociales y que realmente es lo que la gente consume a diario, qué porcentaje de eso va a llegar a ser generado por IA? No, pues te puedo dar una cifra. Aproximadamente entre el 60 y el 70% de las noticias que hoy lees son bots. Real. Punto 1. Punto 2. Yo creo que aquí sí yo tengo alarmas, que es que nosotros no, como sociedad y como seres humanos, nosotros no tenemos ni idea hacia dónde vamos. Es decir, sabemos qué es lo que está pasando, intuimos más o menos qué es lo que podría pasar, pero eso nadie lo sabe, ni siquiera lo sabe ni Sam Altman, ni Mira Murati, ni Elon Musk, ni ninguno de estos, ni Zuckerberg, nadie lo sabe. Ellos dicen, esto podría ir por acá, pero también creo que ellos dicen, por eso se sientan a hablar de cosas como, por ejemplo, y si rompemos el empleo, ¿qué nos va a tocar hacer? Pues dar una renta básica universal, o sea, darle plata a todo el mundo y pues sobrevive mientras esto funciona solo. Pero de otro lado también está que finalmente pasan cosas como en colegios de Texas, donde los peladitos tomaron la foto de las amiguitas, crearon perfiles falsos de IA, modelos, las desnudaron, abrieron OnlyFans y ya es un problema en colegios. Ya los padres de familia, venga, es que tenemos que hablar de la IA. Ay, ¿por qué? ¿Clonaron un trabajo? No, es que desnudaron a las compañeritas. Clonaron a Laurita y ahora Laurita tiene un perfil falso y ya está un poco de tipos comparan fotos y piensan que es ella y ya la están siguiendo en Instagram. ¿Y qué vamos a hacer? Eso me lleva a lo siguiente, y es justamente los nuevos modelos de negocio que se están generando con el tema de la generación de imágenes por IA. Hay una, pues digamos, cercana y famosa influencer que es Fida Aitana, creada por No Clue, ¿es que se llama? Sí, una agencia. Una agencia en Barcelona. Y pues es una modelo generada por IA que en este momento está facturando alrededor de 10.000 euros al mes en colaboraciones. Y uno se pone a pensar, por Dios, 10.000 euros tienen... Bueno, yo creo que ya pasó por ahí hace rato. Cuando supe de los 10.000 euros, ya era una entrevista vieja, o sea que ahorita debe estar mucho más... A mí me sirven. Más cotizado. Creo que a bastantes nos servirían 10.000 euros. Pero esto es un hombre que está allí, y lo han criticado, y que mira, un hombre explotando el cuerpo de una mujer, bueno, se ha formado un... Nunca había pasado, ¿no? Nunca, jamás, un quilombo ahí un poquito bizantino, una discusión sin sentido. Pero la pregunta real es, ¿qué oportunidades de negocio están surgiendo con esto? ¿Qué podemos hacer? No, imagina una marca que... Yo he hablado con fotógrafos y videógrafos de muy alto vuelo, gente que hace un trabajo estupendo con marcas en Colombia, con Avon, con Toto, ¿no? Y ellos dicen, yo la verdad, más que problemas, me relamo pensando la posibilidad de que no tengo que irme, como me ha pasado muchas veces, a un entorno pues paradisíaco, grabar las modelos, a exponerme a que me roben como me han robado, y más bien dedicarme a hacer otro tipo de trabajo acá, que ya sea un poco la edición, la narrativa, ¿no? Pero de otro lado hay gente que dice, uy, no, yo quisiera una modelo de esas, quisiera ponerla acá, como un comercial hace poco, creo que fue de Gucci, no sé, una marca, discúlpeme, la perdí de allí. Coca-Cola también se hizo su video navideño ya con IA. Bueno, esta Fida Aitana estaba colaborando con Audi. Por ejemplo, entonces yo, si me preguntas, yo quisiera tener una modelo así y que me llame Adidas, me llame todo el mundo, necesito colaborar, bienvenida a la colaboración.
Y finalmente también estás trabajando allí, lo que pasa es que es otro tipo de trabajo. Pero digamos, para una persona que nos está viendo que tiene un almacén de ropa o que tiene una marca de bolsos, de accesorios, y que ya sabe cuánto le cuesta pagar una modelo, si no es que a ella misma le toca hacer la modelo y tal, para mostrar sus productos. A la prima. A la prima, que es muy bonita y tiene buen registro. En realidad, esto para esa persona es una posibilidad gigantesca. Es una gran posibilidad, es una gran alternativa. O sea, es decir, yo podría contar con esto. Tener su modelo exclusiva. Tener una modelo exclusiva y que esa modelo exclusiva la pueda poner, cambiarle de camiseta, cambiarla de lugar, ponerla en Times Square, ponerla con lo que sea, con la camiseta de la marca, con el bolso, podría ser con bisutería, lo que sea que esté vendiendo. O si es una empresa de cualquier otro tipo, pues ponerla y brandearla como quieras, ¿no? Bueno, Mauro, yo pienso que aquí nos podríamos quedar no una, sino 2, 3, 4 horas jalando de esta cuerda porque tiene mucho campo de acción y pienso que lo poco que hemos abarcado en este tiempo ya les da una idea a todos nuestros oyentes y televidentes de qué va la IA. De pronto esperamos haber podido arrojar un poco más de luz sobre lo que esto implica y sobre lo que el campo de oportunidad que trae, pero me gustaría que cerráramos de pronto, que me des unas 2 o 3 conclusiones de la IA, si hay que tenerle miedo o no hay que tenerle miedo, cómo la puedo utilizar a mi favor y qué le recomendarías a una persona que hoy quiere acercarse a la IA como una posibilidad de mejorar su productividad en el día a día, en su vida cotidiana. Miren, voy a empezar por la última. Ustedes se acercan a cualquier plataforma de estas y ustedes van a encontrar que eso es una cosa que me gusta mucho. Esas empresas son muy generosas. Por ejemplo, Runway tiene una cosa llamada Runway Academy. No cobran nada. Usted se mete y le explican punto por punto qué es lo que debería hacer para lograr un video bien jalado con ellos. Eso me parece estupendo. OpenAI tiene una academia OpenAI y te explican de 0 a 100. No sabes nada, te llevo de la mano y te llevo hasta acá. Y vas conociendo cosas. Entonces, la primera es tomar esa curva, dejar el miedo y decir, quiero aprender. El asunto es que si ya por sí no nos gusta aprender en el colegio, no me imagino aprender frente a un computador. Hay gente a la que eso le cuesta. Entonces, quien tiene prácticas de estudio va a dominar esto rápidamente. Conclusiones que saco: esto llegó, está cambiando todo y hoy, cuando cerremos este podcast y esta charla, mañana probablemente todo va a estar en otro lugar, porque hace una semana, lo que pasó esta semana fue ya cambió, absolutamente traído los cabellos. Yo no pensé que iban a liberar Sora tan rápido. No tenía ni idea también que Gemini iba a sacar otro modelo. Que Amazon se jugó la vida con Anthropic. Entonces, y eso pasó en una semana. No me alcanzo a imaginar lo que va a pasar en enero del 2025, suponiendo que sigamos aquí. Entonces, la invitación siempre es apertura y estar pendiente de la cresta de la ola, qué es lo que está pasando y ver qué me sirve. Y lo último, si quiero comenzar y obviamente aprovechar todo ese tipo de cosas, pues mirar cuál es mi punto de dolor. Es como que digo, como cuando tenés múltiples dolencias y dices, pero tengo que atender la más urgente. ¿Qué es lo que más te duele? ¿El hombro, los ojos o las rodillas? A mí el hombro. No lo dudo. Entonces voy a por el hombro. Lo otro puede esperar. Ahora voy a concentrarme en el hombro. Entonces, ortopedista, acupunturista, lo que sea que haya ahí, istas, en fin. Y primero voy por el hombro. Si tengo el hombro bien, lo otro lo puedo dar aguante. ¿Cuál es su punto de dolor en este asunto? ¿Es un punto creativo? Es decir, siempre quise hacer una película, pero no me sale ni una historia básica de inicio, nudo y desenlace. O tengo la historia, pero no tengo los medios para contarla. Tengo la historia y no tengo los medios. Tengo algunos medios, pero tengo limitantes porque la escena que soñaba empieza en la Antártida. ¿Cuál es el punto de dolor que tengo y cómo lo puedo solucionar con esto? Creo que esa es la última cosa que diría aquí a quienes nos están escuchando. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros este espacio y a todos ustedes también muchas gracias por
haberse quedado hasta el final. Sabemos que seguramente van a haber muchas preguntas. Los invitamos a que comenten el podcast, que comenten el video. Y todas las preguntas que se generen, vamos a responderlas directamente o artificialmente. No sabemos. Muchas gracias. Dale, Juan, cuídate. Hasta luego. Bueno, pues.